Nuestro tiempo en la vida, en la empresa, en los negocios es limitado. El mío es de 30 minutos 51 segundos. ¿Os acordáis cuando erais pequeños y pequeñas y queríais ser mayores para hacer lo que os diese la gana? ¿Os acordáis? ¿Y qué tal vais con eso? Mal. ¿Y qué responsabilidad tiene el miedo en esto? El miedo tiene mala fama, es cierto, hasta que te salva la vida y entonces se convierte en tu aliado. Mi nombre es Julio de la Iglesia, soy TEDx, técnico especialista en desactivación de artefactos explosivos y coach en gestión del miedo. Y os confieso que tengo miedo, porque este es mi mundo. Una bomba y una cuenta atrás donde desactivarla. Y en medio muchos miedos que gestionar y muy poco margen para los errores. Tengo miedo a no volver a casa, a no ver a mis seres queridos. Tengo miedo a fallar, a no volver. Y tengo miedo a morir. Según la revista Harvard Business, el mayor obstáculo para la innovación de los modelos de negocio es el miedo y la incertidumbre. Y yo os pregunto, ¿a qué tenéis miedo? Pensadlo. ¿Y si pensáramos que vencer nuestro miedo personal o profesional fuese eso, una cuestión de vida o muerte? ¿Creéis que os ayudaría a tomar decisiones más valientes, más audaces, más comprometidas? ¿Hola? Si vuestra vida estuviese en juego, ¿delegaríais la responsabilidad? ¿Le pasaríais la pelota al otro? ¿Os distraeríais de vuestro objetivo? ¿Y cuántos queréis tener más seguridad en vuestra vida y a la vez progresar? ¿Cuántos? Venga, estilo americano, manos arriba. A ver los del fondo que me he traído la pistola, ¿eh? Todos. Porque el cambio es inevitable, es una constante en el universo. Pero progresar significa avanzar, esforzarte, aprender a hacer cosas nuevas. Y ahí es donde aparece el miedo a fracasar. Pero ¿sabéis qué está detrás de nuestro miedo? Nuestro aprendizaje, nuestra superación personal y el éxito profesional. Ese es el poder transformador del miedo. Cuando lo superamos, nos convertimos en la persona que habíamos soñado con ser. Cuando aparece el miedo, lo primero que te dice es, ten cuidado, porque puede ser una trampa, una crisis. Y te pide que estés atento, concentrado, que te prepares. Y te recuerda que no es momento de rendirse, ni de quejarse, sino todo lo contrario, de esforzarte al máximo para alcanzar ese objetivo, esa meta que te has propuesto. Y es que tener miedo es inevitable, pero superarlo es una decisión. ¿Y qué es lo primero que necesitamos para superar el miedo? Un motivo, un para qué. Sin esa fuerte motivación es muy difícil afrontar una situación complicada. ¿Para qué queréis seguir vivos? ¿Para qué queréis seguir luchando? Seguramente todas vuestras respuestas estén relacionadas o con vuestros sueños o con vuestros seres queridos. Yo preparando esta charla recordaba lo que a mí me había motivado a hacer un TEDx, que yo sé que no le veis ninguna ventaja, pero bueno. Porque yo de pequeñito lo que quería ser era un Madelman. Aquí es que sois muy jóvenes, ¿eh? Yo jugaba con esto, unos muñecos pequeños, articulados, de 17 centímetros. Con ellos yo era capaz de vivir y afrontar los mayores peligros sin miedo porque, como decía su lema, podían con todo. Y podían porque yo creía que podían. Lo descubrí un día con 8 años cuando decidí escaparme de casa. Yo soy el mayor de 4 hermanos. Y el peor estudiante con diferencia. Yo lo suspendía todo, hasta el recreo. Era lo que ahora llaman un fracaso escolar y en mi tiempo te llamaban tonto a secas. Y cuanto más alto, más tonto, y ya me veis. Y con los pies planos y zurdo. Yo lo tenía todo. Así que un día pensé que para qué volver al colegio. Arranqué una hoja del cuaderno y escribí, papá, mamá, me voy a dar la vuelta al mundo. No os preocupéis, estaré bien y volveré pronto. Os quiero, Julito. Ya lo creo que volví pronto. Al caer la noche estaba muerto de frío, se me habían acabado las provisiones, los 2 bollicaos.
Así que decidí volver. Cuando llegué a casa, imaginaos en aquella época sin móviles, barrio Lucero, lo peor de Carabanchel, en Madrid. Cuando llegué a casa, mi padre tenía la nota que yo había escrito entre sus manos y me preguntó, ¿qué significa esto, hijo? Yo no podía pensar, y menos hablar, pero me salió la verdad. Papá, que no quiero estudiar. Mi padre, sin levantar la voz, me miró fijamente y me dijo, tienes que ser responsable, hijo. Tienes que cumplir con tu deber. Mira, en la vida solo hay un camino, trabajo, trabajo y trabajo. Pero como vemos que te cuesta tanto trabajo estudiar, pídenos lo que quieras, que entre tu madre y yo lucharemos por conseguirlo. Pero por favor, tú aprueba el curso. Y yo aprobé ese curso, porque le pedí un mal mambuzo. Y recuerdo toda una tarde sumergiendo a este muñeco en un baño lleno de espuma. ¿Cuál fue mi secreto? Pues encontrar esa fuerte motivación que compensase el miedo a suspender, el esfuerzo a estudiar. Y es que estar donde no quieres te impulsa hacia donde quieres. El miedo a fracasar puede ser un gran motivador. Yo lo he utilizado como una palanca. Dejé de ser un fracaso escolar cuando conecté con mi misión, ayudar a los demás, ser un policía. Pero entonces volvió a aparecer ese miedo terrible a suspender, a fracasar, a darle la razón a todos aquellos que pensaban que yo no valía para estudiar. Y entonces me hice una pregunta. ¿Qué es lo contrario del miedo? ¿Qué creéis que es lo contrario del miedo? Decidme. ¿El valor? ¿La audacia? ¿Qué más? Hola. La valentía, muy bien. Yo pensé, la seguridad. ¿Y cómo puedo ganar en seguridad? Pues estudiando y entrenando el doble que los demás. Y así lo hice. Finalmente acabé el número 1 de la promoción, de 45.000 hombres y mujeres. Pasaron los años, me presenté a oficial, volví a sacar el número 1, luego a su inspector el número 2, no quise abusar. Y finalmente fui el número 1 de los TEDAS, profesión que ejerzo actualmente. Mañana entro de servicio. ¿Y qué os quiero decir con esto? Que cuando conectamos con nuestra identidad, con nuestra misión, con nuestra pasión, es cuando desarrollamos todo nuestro potencial. Hasta entonces somos como peces fuera del agua. Mirad, nuestros ídolos pueden porque creen que pueden, porque su autoconfianza es colosal. Y es que nada en nuestra manera de pensar, de sentir, de decidir o de hacer es ajeno a la influencia de nuestra autoestima. Pero hay una creencia, yo creo que equivocada, de que las grandes hazañas, las acciones heroicas, es solo de hombres y mujeres excepcionales, como Nadal y yo. Unos tipos con unos recursos físicos, intelectuales y psicológicos fuera de lo común. Y no es así, no es así. Todos llevamos un héroe, un valiente, que está dispuesto a salir si creemos en él, si creemos en nosotros. Lo que de verdad les diferencia es algo muy humano. Es una motivación superior al miedo, a la dificultad que tienen que vencer. Y una actitud de combate que les impide rendirse ante la adversidad. Y en eso yo creo que estaremos todos de acuerdo en que marca una gran diferencia en la vida privada, en las relaciones y en las organizaciones. ¿Y cuándo nos supera una situación? Cuando perdemos el control, ¿verdad? ¿Pero el control de qué? De nuestras emociones. Tras los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, el Instituto de Normas de la Tecnología dictaminó que lo que determinó que unas personas sobreviviesen y otras no fue el tiempo que tardaron en tomar la decisión de evacuar las torres. Todos habían sentido el fuerte impacto, olido el humo a queroseno y escuchado perfectamente la orden de desalojo inmediato. Pero algunas de estas personas tardaron más de los 6 minutos que de media tardaron los últimos supervivientes en empezar a bajar las escaleras. Se entretuvieron guardando documentos, apagando el ordenador, yendo a por el abrigo, llamando a casa a ver qué pasaba, incluso repitiendo la llamada cuando estos no les contestaban. Pues bien, todas estas decisiones determinaron la diferencia entre vivir o morir. Y es que entre lo que nos pasa y nuestra respuesta se encuentra nuestra libertad de acción. Y ahí es donde está la clave de la situación. En la reflexión, decisión y acción, no en la reacción emocional y descontrolada. Mirad, yo me he tenido que acostumbrar
a pensar y a trabajar sintiendo miedo. Pero sé que el éxito está estrechamente relacionado con lo que yo haga o deje de hacer, no con la suerte o con el destino, sino con mis decisiones y mis acciones. Pero si cuando yo analizo el riesgo pienso que el problema está ahí fuera, ese pensamiento ya se convierte en parte del problema, porque dejo de ser responsable de mi vida y de mi trabajo. Estas personas se instalan ahí, en el papel de víctimas, y esperan resignada su suerte. Y generalmente, además, se convierten en parte del problema. Seguramente todos conocéis a alguna persona en vuestra vida, en vuestro trabajo, que son parte del problema, ¿verdad? Esto no se estudia en las escuelas de negocio. Yo ahí doy mucha formación. Esto se aprende cuando te das cuenta de que quejarte, lamentarte, echarle la culpa al otro, al sistema, al mercado, a la crisis, al jefe, a la empresa, a los chinos, al virus, a Putin, a Trump, no te salva. Te darán la razón, te consolarán, pero no tendrás éxito. Aquello que te habías propuesto no lo habrás conseguido. Y si algo me ha enseñado mi trabajo es que lo que de verdad importa es que lo consigas, que vuelvas a casa vivo y con el deber cumplido. Decía Madame Curie que dejamos de temer aquello que empezamos a conocer. Pues bien, en el análisis de situaciones críticas o de alto riesgo, yo lo que hago es cambiar la palabra miedo por falta de conocimiento. Y empiezo a recabar y a contrastar toda la información para analizar la realidad tal y como es, no como me gustaría a mí que fuese. Porque cuando tenemos miedo, ¿sabéis qué es lo que más tenemos? Preguntas sin resolver. En una ocasión le preguntaron al gran Albert Einstein que qué haría si solo tuviese una hora para salvar el mundo. Y él contestó, emplearía 55 minutos en definir bien cuál es el problema y 5 en solucionarlo. ¿Y qué es lo que vamos buscando cuando buscamos una solución? La palabra mágica. Seguridad, ¿verdad? La seguridad de que todo saldrá bien. Esto me lo enseñó a mí el equipo A. ¿Tampoco sabéis quién es? ¿Os acordáis? Me encanta que los planes salgan bien. ¿Pero la seguridad total existe? No, que se lo digan a Trump. ¿El riesgo cero existe? No. ¿Sabéis cuál es la diferencia entre incertidumbre y riesgo? Que el riesgo se puede medir. Decía Warren Buffett que el riesgo viene de no saber lo que estamos haciendo. Una buena reflexión. Y yo para eso reviso 2 niveles. El primero es el nivel de compromiso que tengo con alcanzar mi objetivo, que tiene que ser del 100%, como el agua al hervir. A 99 grados no hierve, le falta 1 grado. Pues ese grado puede ser la diferencia entre ganar o perder, entre vivir o morir. Y la gente normalmente elige vivir, pero la mayoría nos conformamos con existir. Y así es, nos damos una tercera opción, sobrevivir, malvivir, querer a medias, nadar y guardar la ropa, esforzarnos, sí, pero solo un poco, ¿eh? Luchar, claro, pero sin jugarnos la vida. Y a veces, para salvar tu vida, tu relación o tu negocio, te la tienes que jugar, tienes que darlo todo. Muchas personas y equipos se rinden justo antes de ganar, y es porque su compromiso no era del 100%. Había terminado la guerra. No se oye. La patrulla en retirada. Había terminado la guerra. La patrulla en retirada. Un soldado pide permiso a su capitán para volver al campo de batalla en busca de un amigo. Se le niega el permiso. Es inútil que vayas. Está muerto. El soldado desobedece la orden y va por su amigo. Regresa con él en brazos. Muerto. Te lo dije. Era inútil que fueras. No, mi capitán. No fue inútil. Cuando llegué aún estaba con vida. Y solamente dijo, sabía que ibas a venir.
En un plato de huevos con bacon, la gallina está implicada, pero el cerdo está comprometido. El segundo es el nivel de competencia para llevar a cabo esa decisión que hemos tomado. Claro que es importante la motivación y que la actitud, como dice mi amigo Víctor Cooper, multiplica. Pero si yo no tengo la formación, si yo no soy competente, en mi trabajo seré la próxima baja. Porque motivación sin competencia lleva al error, me convierto en un tonto motivado. No hay que tener miedo a cometer errores, hay que tener miedo a no aprender de ellos, porque no podemos perfeccionar el resultado sin la experiencia. Si queremos cambiar o mejorar algo en nuestro trabajo, tendremos que cambiar algo en nuestro trabajo. Es de cajón, de sentido común, pero no lo hacemos. Persistimos en el error esperando que esta vez sea la solución, y persistir en el error es un error. Yo, como TEDAS, no puedo fallar, porque el fracaso en mi trabajo siempre ha sido una tragedia. Recuerdo mi primera intervención ante un artefacto explosivo, cómo ahí de rodillas, en alerta máxima, con el corazón y el estómago encogido, con la respiración entrecortada tras la visera blindada, mis gestos se volvían lentos, precisos, porque el miedo vigilaba y la atención ya no escapaba. Y es que no hay nada que concentre más que la percepción de que podemos morir. Y el miedo, claro que está, sería imposible que no estuviera. Pero yo no lo sentí como un enemigo, sino como un guardaespaldas, como la certificación de que el riesgo era y el peligro real. Lo sentí en cada latido, recordándome que no podía fallar, recordándome que tenía que ser valiente. Y yo os pregunto, ¿se puede aprender a ser valiente? ¿Quién cree que sí? Que levante la mano, por favor. Bueno, un tercio. Aristóteles decía que no se puede llamar valiente a aquel que no siente miedo. El temerario, el que no percibe el peligro, decía, es un loco, un insensato. Solo es valiente aquel que actúa a pesar del miedo. Y como a mí me gusta decir, el miedo es de valientes. No es de temerarios, ni de locos, ni de insensatos. Es de aquellos que, aun teniendo miedo, dan el paso y lo hacen. Bueno, os recomiendo este libro. He traído muy poquitos, pero a la salida lo pueden adquirir. Vamos con el ejemplo. Imaginar que un día paseando por un pueblo de montaña veis como una persona cae desde un puente a un río de aguas bravas. ¿Cuántos de vosotros y vosotras, como decía Dani, y vosotres, os tiraríais a salvar a esta persona aun sabiendo que lo más probable es que moráis arrastrados por la corriente o estrellados contra las piedras? ¿Cuántos? ¿Un suicida? ¿Otro? Y otro. ¿Y si fuese un niño? ¿Cuántos arriesgaríais vuestra vida por la de él? El suicida que vuelve, la mamá, otra mamá, un papá. Y si os dijese que este niño es tu hija o tu hijo, todos, ¿no? Bueno, alguno todavía se lo piensa. Dice, para la vida que me está dando, ¿no? Que me lo cuide el Señor. O como me dijo uno, ¿el mayor o el pequeño? ¿Cómo tendría que ser el amigo? Como veis, el truco para ser valiente consiste en someter nuestro miedo a un juicio de inteligencia y buscar un valor fundamental para nosotros que esté en peligro y nos impulse a actuar con coraje y determinación. Así, un carácter miedoso puede dar a luz un acto valeroso, y es que todos podemos ser valientes si encontramos lo que de verdad importa. Mirad, yo ante un artefacto lo primero que hago es abandonar mi identidad de padre, hijo o amigo y adoptar la de TEDx. Y desde ahí ya sé cómo actuar. Porque si no sabes quién eres, no sabrás cómo actuar. Por ejemplo, en una incidencia, no es lo mismo ser el médico que el bombero, que el policía, que el periodista. Quién eres determina cómo ves el problema y la solución que puedes aplicar. Y es que, qué diferentes son, ¿verdad?, nuestras decisiones de cuando nos sentimos víctimas a cuando nos sentimos responsables. Si tú a un niño pequeño le dices eres un vago y se lo cree, ¿qué crees que es lo siguiente que hará? El vago. Porque tiene permiso para serlo. Porque todo el mundo espera eso de él.
¿Qué papel os pedís en esta película? ¿El profesional o el irresponsable? ¿El héroe o el villano? Porque las personas acabamos siendo quien creemos que somos. ¿Y sabéis por qué? Porque nos empeñamos en ser coherentes con cómo nos definimos. El éxito y la supervivencia de cualquier empresa pasa por unir y empoderar a sus equipos, la unidad básica de ataque, antes de marcar ninguna meta. Lo primero es gestionar esos miedos y luego definir los talentos y habilidades de cada miembro del equipo para ir a por el objetivo como un comando, sabiendo que la misión es lo primero. Así que no importa lo ingenioso o disruptivos que sean vuestros planes. Si vuestros equipos no están preparados, no podrán ejecutarlos. Y no solo hablamos de compromiso y de competencia, hablamos de todo lo que tiene que tener un equipo. Valores en común, cohesión, resiliencia, espíritu de sacrificio, cumplimiento del deber, actitud de combate, generosidad, ilusión, respeto, diálogo, liderazgo, motivación y foco. Cuando trabajamos en equipo, el foco no está en competir, el foco está en ganar. Tú podrás llegar a la cima en solitario, pero no sin un gran equipo, porque en el equipo es donde reside la fuerza. Mira, en el TEDx solo hay 2 tipos de trabajo. Tu trabajo es desactivar la bomba o tu trabajo es ayudar a ese TEDx a desactivarla. No hay un tercer trabajo. En vuestras empresas tampoco, pensadlo. ¿Qué es lo que hace que un equipo de los SEAL o un comando de los boinas verdes pueda contra un ejército más numeroso y mejor armado? 5 cosas. 5. Son un equipo, son un comando. No son un grupo, ni un colectivo, ni una asociación. Con todos mis respetos, ¿eh? Manejan información de calidad. Su Big Data ha hecho visible lo invisible. Han logrado transformar los datos en inteligencia. Tienen un único objetivo, un plan de acción en común. No se rinden. Son muy flexibles, se adaptan a los cambios. Y lo más importante, se sienten responsables tanto del éxito como del fracaso de la misión. Y llegamos al momento de la verdad, la acción. Solo en la acción superamos el miedo, solo en la acción alcanzamos nuestras metas. Cuando estamos rumiando un problema sin tomar ninguna decisión y sin pasar a la acción, así no lo estamos superando. Porque la razón nos dice lo que debemos hacer, sí, pero no nos da la orden de hacerlo. Se mueve en el mundo de las ideas, no de la acción. Va a ser el coraje, que tiene la misma raíz latina que el corazón, el que nos permita dar ese salto de la razón a la acción, acabando con la indecisión y con la incertidumbre. Mira, el coraje es mayor cuando ya no hay vuelta atrás, cuando rendirte no te salva. Decía Voltaire que el coraje no es una virtud, sino una cualidad de los grandes hombres y mujeres. Pues bien, todos los hombres y mujeres estamos asustados la primera vez que entramos en acción. Pero yo os aseguro que si actuáis como valientes, acabaréis siendo valientes. Porque lo que entrenamos es lo que luego haremos bajo presión. Es la práctica y el entrenamiento lo que hace al especialista y al maestro. Esa firmeza de ánimo, esa confianza en vosotros mismos es lo esencial. Y cuanto más complicada sea una situación, demostrar más serenidad de presencia. Y como último recurso para pasar a la acción tenemos el cumplimiento del deber. Estamos inmersos en la cultura de la motivación y del liderazgo, ¿verdad? Parece que no podemos hacer nada si no estamos motivados. Pero yo cuando entro de servicio jamás me han preguntado si me apetece. Y yo tampoco me lo planteo, porque sé cuál es mi deber y sé que lo voy a cumplir, pase lo que pase. Mirad, hace más de 25 años, recién nacida mi hija, que está aquí con vosotros, yo pertenecía a una unidad antiterrorista, cuando una mañana nos llamaron para decirnos que un paquete bomba le había volado a un cartero la mano en la plaza de Cibeles. Cuando llegamos allí, los TEDx nos dijeron que nos escondiésemos, que nos atrincherásemos, que había otra bomba y la iban a desactivar. Yo desde mi escondite, en medio de ese silencio terrorífico, no podía dejar de mirar cómo ese hombre con ese traje recorría esos 50 metros hasta la bomba. A mí se me hizo eterno. Ahora, con la experiencia, sé que a él también.
Cuando la desactivó y regresó, yo le pregunté, ¿pero cómo has podido acercarte a esa bomba? Él levantó su mirada, la clavó en la mía y me dijo, es mi deber. Este deber es el que organiza el comportamiento libre. Es una conducta aprendida que nos impulsa a hacer lo que debemos, aunque esté en contra de nuestros derechos. Yo, por ejemplo, este fin de semana tenía derecho a descansar, a salir a navegar, a cenar, pero si me he comprometido con un proyecto y tengo que trabajar, lo haré. Me lo dice mi deber. Este deber yo lo adquirí cuando me comprometí con vosotros, conmigo. No tengo ya nada que pensar. Se trata de perseverar en lo que debemos hacer sin ya pensar en lo que tenemos que sufrir. Mirad, en un incidente con bomba, todo el mundo está fuera de control. Todos se giran hacia ti en cuanto pisas la zona cero esperando que resuelvas. Yo lo primero que hago es hacerme responsable. No me quejo, no me lamento, porque pienso, ¿para qué? Si es mi trabajo, si nadie lo va a hacer por mí. Al contrario, utilizo el humor para desdramatizar y en ocasiones canturreo alguna canción que me llene de energía. Yo voy ahí en la furgo, tan, 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 tan. Porque recuerdo que los Boinas Verdes cantábamos cuando estábamos de barro hasta el cuello y llevábamos 3 días sin dormir. Porque sabíamos que si un hombre era capaz de sobreponerse a la adversidad y al desánimo, otros también lo harían. Y busco ese instante de calma donde la templanza y la clarividencia afloren. Yo me imagino que en vuestro día a día, en medio de la batalla, es muy difícil de parar, ¿verdad? Porque pensamos que la única solución está ahí, en la acción. Y así es. Pero necesitamos ese momento de conexión con el valiente, con el profesional que llevamos dentro, para sacar esa actitud de combate y no rendirnos ante la adversidad. Estamos en un momento histórico, ¿verdad? En un instante épico de la humanidad. Y es una oportunidad de oro para demostrarnos a nosotros mismos y a la sociedad a la que servimos de que nuestra formación, valentía y responsabilidad están a la altura de las circunstancias. Todos van a esperar de ti esa templanza, ese gesto justo, esa palabra precisa que les devuelva la esperanza. Yo he depositado mi esperanza en muchos hombres y mujeres que día a día, con su sacrificio y ejemplo, están anteponiendo el bien común al interés propio. Y esto se llama heroísmo. Nos tenemos que arrancar la tristeza, poner el corazón en la tarea, ser buenos porque sí y valientes aunque no compense, para decirles a nuestros hijos, a nuestros equipos, de que un mundo mejor pasa por ayudar al prójimo, por darlo todo y esperar lo mejor. Que tenemos que sobresalir sin dar codazos, pero esforzarnos en ser lo suficientemente buenos para que no nos puedan ignorar. Me gustaría terminar reflexionando con todos vosotros sobre cómo queremos vivir, si como cobardes o como valientes. Hoy más que nunca el mundo necesita de héroes y heroínas como vosotros, de carne y hueso. Debemos dejar de ser invisibles para convertirnos en líderes inspiradores de hombres y mujeres justos, honestos y valientes. Yo os invito a crecer y a desplegar todo el profesional que lleváis dentro para crecer realmente como personas y como profesionales y para tener una vida con propósito. Vosotros mejor que nadie sabéis que el éxito no es una casualidad, sino una probabilidad que va a estar más cerca de aquellos que piensen, sientan y hagan lo necesario para alcanzarlo. Recordad que si no hacemos esfuerzos, que si no nos arriesgamos, probablemente ni nuestra vida ni nuestro trabajo será lo que esperábamos. Yo al final lo conseguí, me convertí en aquello que había soñado, en un Madman TEDx. La verdad es que cuando salió ya no tenía yo edad, se lo compré a mi hija, pero el que jugaba era yo, Y mi vida ha sido una aventura fantástica como la de mi juguete favorito. Mi objetivo es ganar, ayudar a mis clientes a alcanzar sus objetivos y hacerlo con honor, compromiso, disciplina y lealtad a sus intereses. Esa es la fórmula que yo he aprendido en todos estos años. Yo os pido que os unáis a mi equipo, que seáis uno de los nuestros, que os arriesguéis, que apostéis, que creáis en vosotros, que motivéis a vuestros equipos, que si no os rendís, la historia cambia muchísimo. Os podrán ganar, pero si no os rendís,
en muchísimos casos conseguiréis la victoria. Si me necesitáis, si os ponen una lapa, Dios quiera que no, si el miedo os aprieta, aquí me tenéis a vuestro servicio. Si me seguís en Instagram, @gestiondelmiedo, sabré de vosotros. Y a la salida, como os he dicho, el que quiera adquirir el libro, encantado de firmárselo y dedicárselo. Y me gustaría terminar dando las gracias y un homenaje a Dani, que está aquí, y su padre, que fueron mentores míos cuando yo empezaba esta carrera y que sin ellos yo no estaría hoy aquí subidos. Me gustaría terminar con una frase de Alejandro Magno que dice: de la conducta de cada uno depende el futuro de todos. Y para ello recuerden, no se den nunca más por vencidos y sean valientes y fuera. Muchas gracias. Muchísimas gracias.